Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Yo soy Miguel Cabrera y hoy vamos a tener un programa donde el invitado es Carlos Romero López. Juan Carlos Romero López es un invitado que viene siempre a este programa, ya ha participado en varias ocasiones, pero hoy lo tenemos para analizar un tema que se corresponde con la época en que vivimos. Es decir, vamos a tratar la relación entre ciencia pura y también la tecnología. Ese elemento que se da en la actualidad. Pero primero vamos a hacer un recuento histórico sobre cómo se ha ido desarrollando la ciencia y la tecnología. Bienvenido Juan Carlos. Aquí estamos otra vez analizando temas de interés. ¿Cómo estás? Muy bien, Miguel. Siempre es un gusto hablar contigo y con tu prestigiosa audiencia. Tu canal y tu programa son muy valorados por nosotros y por aquellos compañeros que siguen nuestro trabajo, así que un placer enorme como siempre. Bueno, Juan Carlos, el tema de hoy es la relación entre la ciencia pura y la tecnología en el siglo XXI. Un tema que nosotros tenemos que discutirlo, pero aterrizar también en lo que ha sido ese trayecto que ha tenido la humanidad en cuanto al desarrollo de la ciencia. Cuando nosotros éramos jóvenes, nos daban en la escuela y en la universidad, nos decían que había una diferenciación entre lo que es ciencia pura, que también le llamaban ciencia básica, y la ciencia aplicada, que no es más que la tecnología, como que hoy la conocemos más propiamente como tecnología. ¿Cómo ha ido evolucionando eso, esas dos partes de lo que es el conocimiento? Porque todo eso se relaciona en la creación de conocimiento, Juan Carlos. Entonces, ¿cómo ha ido eso evolucionando en las últimas décadas hasta ver lo asombro que se está viendo ahora con la inteligencia artificial? ¿Cómo usted ve esa situación? ¿Cómo ha ido evolucionando tanto la ciencia pura como la tecnología en las últimas décadas? Bien, vamos a irnos un poquito bien atrás, si te parece, para arrancar con lo que es la ciencia pura. Aquel baño de Arquímedes, ¿verdad? Aquel filósofo y científico griego de 2000 años atrás, cuando se va a dar el baño y descubre que el volumen del líquido que desaloja es proporcional y empieza a razonar y a darse cuenta que el volumen tenía que ver con otros parámetros, y ahí nace también la ciencia pura, que básicamente nace de la curiosidad del ser humano. Algo similar le pasa a otro científico. Sí, es verdad que le pasó, es una anécdota que habría que verla lo verosímil o no que puede ser, pero en la conciencia popular ha quedado el famoso tema de la manzana que cae en la cabeza de Newton y descubre la ley de gravedad. En realidad formula luego las leyes de la ley de gravedad. Hasta ese momento la aplicación de la ley de gravedad se producía de manera intuitiva por los seres humanos. Quiere decir que cuando en un pozo de agua se levantaba a través de una roldana y una cuerda y un balde para sacar agua, estábamos de alguna manera sabiendo usar la ley de gravedad a nuestro favor, utilizando una fuerza externa, mecánica, para conseguir esa agua, que bien podría ser agua, también podrían ser materiales en una mina, o podría ser levantar un material para una construcción en una casa algo más elevada. Es decir, el ser humano siempre fue curioso, siempre fuimos curiosos, somos una especie muy curiosa. Creo que la curiosidad podría ser tranquilamente un elemento que defina a la condición humana. No suele encontrarse en el reino animal
una curiosidad similar o parecida a la del ser humano. El instinto los hace moverse, generar, digamos, todo lo que necesitan para su vida, para su alimentación, su reproducción, su defensa o su alimentación cuando un depredador provoca un ataque. Pero no se detienen a razonar porque justamente la condición de razón es privativa del ser humano. Parecería ser. A veces no nos alejamos de eso, pero en general es así. El punto entonces, Miguel, es que la curiosidad despierta que el ser humano, algunos seres humanos, los primeros científicos, comenzaran a tratar de formular leyes que de alguna manera representaran esos fenómenos que apreciaban, como ser el desplazamiento del líquido cuando un cuerpo se sumerge, un cuerpo sólido se sumerge en un líquido, y analizar cuánto de ese líquido y por qué ese líquido sube y cuánto de ese líquido sube en relación con el peso que se deposita en la bañera, o qué pasa con esa manzana que cae sobre mi cabeza y cómo podría usar esa fuerza para generar de alguna manera un movimiento que haga mover una rueda y pueda trasladarme. Y ahí nace la ciencia aplicada, es decir, la aplicación para un uso concreto y práctico de lo que la ciencia pura descubre. Es casi imposible pensar que se puede hacer un desarrollo tecnológico de cualquier tipo, y por elemental que sea, que no se base en algún fundamento científico, sobre todo de ciencia pura, sobre todo en esta etapa de complejidad tecnológica que estamos viviendo. Cuando hace unos 150 y tantos años, 200 años casi, Maxwell, un físico inglés, percibe que había algún tipo de vibración electromagnética, que el magnetismo era una fuerza invisible, pero que algo había detrás del imán, y las chispas que se producían cuando había algún tipo de frotamiento y electricidad estática, y esa chispa no era mágica, era electricidad, pero no se sabía qué era. Maxwell toma un papel y un lápiz y piensa si hay algo así como unas ondas electromagnéticas, tiene que haber una ley que las regule. No puede ser que estos fenómenos no tengan una forma de interpretación que el ser humano pueda poner en papel. Y él ahí hace sus famosas ecuaciones de Maxwell, ecuaciones de una enorme belleza, pero que jamás llegó a ver los resultados prácticos de su investigación y de su descubrimiento. Es decir, él no fue el que descubrió las ondas electromagnéticas, pero sí fue quien formuló las leyes que las rigen. Esta es la diferencia entre la ciencia pura y la ciencia aplicada, cuando un científico como Tomás Alva Edison, que no era científico, era un inventor, pero aplicaba los conocimientos científicos, fue en algún sentido uno de los primeros gestores de la invención moderna, de la tecnología moderna, con alrededor de 1800 inventos patentados. Tomás Alva Edison, que le decían el mago de Menlo Park, que era donde tenía sus laboratorios, tiene patentes relacionadas con la iluminación, con la telegrafía, con el transporte eléctrico y hasta cosas que parecen inverosímiles hoy en día, partiendo de una mente muy curiosa. Ahí está la diferencia, Miguel, y por supuesto, todo lo que vimos, o lo que vemos de ahí en adelante, del descubrimiento, de la formulación de las leyes, pasa a ser utilizado por el resto de la humanidad, o casi toda. Ojalá que toda la humanidad pudiera beneficiarse de las investigaciones científicas porque tendríamos un mundo más feliz. Pero indudablemente, sin ciencia pura, sin ciencia básica, no tendríamos tecnología.
Sí, pero hay una situación que se da viendo el panorama ya mundial y también histórico, como usted lo analiza, es que ese avance, ese desarrollo de la ciencia pura y de la tecnología provoca un impacto en el desarrollo social, económico de los pueblos. Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando los pueblos a través de ese avance de manera rápida que ha tenido la ciencia y la tecnología? Porque cuando surge, usted está hablando de Edison, de Arquímedes, es decir, remontándose a la época antigua y remontándose a la época también cuando ya la modernidad estaba entrando en su apogeo. Pero entonces, al ver esas dos sociedades, tanto la antigua con Arquímedes como la que vivió Tomás Edison, nosotros podemos ver que ha existido y se ha dado un desarrollo social a través de ese mismo conocimiento científico y tecnológico. ¿Cómo usted explicaría ese caso de ese desarrollo ya en lo social, en lo económico y en lo cultural también? Porque ha habido un cambio en cuanto a la percepción del mundo y de la vida. ¿Cómo se ha dado ese Sí. proceso también a esos niveles? Bueno, este proceso fue acompañando la evolución de los distintos sistemas sociales y políticos que tuvimos en estos, digamos así, 2000 años, ya que partimos de Arquímedes. En realidad, la ciencia pura se da incluso bastante antes que Arquímedes, pero es un muy buen ejemplo partir de la Grecia clásica, creo yo, porque de ahí en adelante es como que empieza la civilización moderna, la civilización al menos occidental. Si nos remontamos a China, podríamos hablar de 5.000 años de historia de ciencia pura también. Pero vamos a partir de este ejemplo en adelante. Comienza a darse un proceso de acumulación de aquellas civilizaciones, reinos, imperios, que comenzaron a usar la tecnología de manera práctica. El- la producción de acero o de hierro forjado frente al bronce, que era en primera instancia el mecanismo de protección de los ejércitos de algunos países. Los escudos eran de bronce y el bronce es un material noble, maleable, más sencillo de operar a diferencia del hierro o del acero templado posterior que permitió a algunas civilizaciones avanzar por sobre otras, conquistándolas de manera violenta. Esos imperios, que eran monarquías en general, sacando algunos ejemplos de la Roma imperial, cuando durante un periodo fue república, en general eran imperios que tenían la necesidad de ampliarse para obtener los recursos naturales, materiales necesarios para hacer crecer y prosperar a sus civilizaciones. Si uno ve el desarrollo de la Roma, del Imperio Romano, ve que prácticamente dominaron todo el mar Mediterráneo y ese sistema imperial derivó posteriormente en un sistema de monarquías que se establecieron todo a lo largo de Europa y esas monarquías en permanente guerra empiezan a tener preeminencia, no solo por número de sus ejércitos, de sus soldados, sino por la tecnología que podían portar. La mayoría de los imperios que vencieron a otros imperios o que conquistaron otros pueblos lo hicieron en base a cuestiones de índole militar, pero tecnológica, después de todo. La tecnología hizo que el mundo fuera evolucionando hacia donde fue. Hasta el momento en que aparece la máquina de vapor, que tampoco aparece de casualidad, sino que las investigaciones de James Watt acerca del vapor para usarlo como mecanismo de propulsión de las máquinas
convierte a Inglaterra en una potencia industrial. Y ahí comienza el capitalismo moderno, de alguna manera. No el capitalismo, porque el capitalismo es anterior, pero sí el capitalismo moderno, el capitalismo fabril, el capitalismo de la producción masiva, que trae aparejado también cambios culturales, porque la producción masiva de bienes de manera masiva genera también medios de comunicación masivos. Y los medios de comunicación interactúan con los medios de producción y se conforma ese capitalismo que, por lo menos hasta hace unos años atrás, tenía una fuerte base industrial. Con el devenir de las tecnologías informáticas y las comunicaciones, ese capitalismo toma una aceleración manifiesta, donde también está presente de manera permanente la investigación pura, la ciencia pura. Todos los desarrollos que hoy conocemos de inteligencia artificial comienzan alrededor de los años 40, un poco antes también, pero muy atrás de eso, una científica inglesa, Ada Lovelace, postuló ciertas cuestiones relacionadas con lo que podría ser un mecanismo para la inteligencia artificial. ¿Cómo pensaría algo que no fuera un ser humano? ¿Cómo podríamos hacer pensar a una máquina? Y ese desarrollo evoluciona al punto que uno de los lenguajes de programación que se utilizó hasta hace poco tiempo y seguramente se seguirá utilizando en algunas cuestiones académicas, fue bautizado como Ada, en homenaje a Ada Lovelace. Es decir, nuevamente una mujer, en este caso con papel y lápiz, haciendo desarrollos teóricos sobre cómo podría funcionar un cerebro que no fuera necesariamente humano, sino mecánico. Es más, se construyeron unas máquinas calculadoras, mecánicas, no existía la informática, no existía la electrónica. Había electricidad, por supuesto, pero no electricidad domiciliaria o electricidad industrial, siquiera. Quiere decir que la ciencia pura generalmente se anticipa, a veces siglos, a los desarrollos actuales. Vaya a saber, Miguel, qué desarrollo maravilloso nos está esperando en base a alguna investigación de ciencia pura que haya hecho algún sabio hace centenares de años atrás. Alguna vez desempolvando algún viejo manuscrito a lo mejor la encontramos. Quizá no, quizá todo lo que ya se sabe es lo que se generó hasta hoy. Pero sí es importante destacar que la dinámica de la ciencia pura es la que genera, la investigación pura es la que genera el posterior desarrollo de los países y sobre todo en la época actual. Porque no hay país que se pueda desarrollar de manera independiente que no haga una fuerte inversión en investigación científica y en educación científico-tecnológica. No alcanza con desarrollar ingenieros para hacer uso de las invenciones de la ciencia pura, porque hoy la ciencia pura está bajo el dominio de grandes laboratorios. Laboratorios que pueden ser privados o pueden ser estatales o aún mixtos, pero que tienen la finalidad de proveer los insumos, la materia prima para el desarrollo tecnológico. Y eso se patenta. Es decir, si descubrimos una nueva proteína, por decir así, que es ciencia pura, se le pone un nombre a esa proteína y detrás de ello va una patente. Luego esa proteína puede ser usada en la industria farmacéutica para curar el cáncer, por decir algo, o para mejorar la visión de un ser humano, o para atacar alguna bacteria o alguna dolencia en particular, que por supuesto en esta tecnología farmacéutica produce un gran negocio. Ahora, si un país quisiera aprovechar esa proteína sin pagar la patente correspondiente, entraría dentro de lo que es la piratería industrial, pasible de sanciones, pasible de repercusiones negativas, vamos a decir así. Quiere decir que para cualquier país
que se precie de soberano y que quiera desarrollar el bienestar de sus propios pueblos, es sumamente importante la investigación en ciencia pura, no solo en tecnología, sino en ciencia pura. Es muy importante. Por supuesto, los países pobres o los países más pobres o no tan ricos tienen una limitación. La investigación pura suele no tener resultados inmediatos. A veces una investigación de ciencia pura, conocer cómo funciona una bacteria, como te decía recién, puede llevar decenas de años de estudio. De hecho, y se menciona una enfermedad horrible, el cáncer, que viene siendo estudiado por infinidad de laboratorios alrededor del mundo con millones y millones de dólares de inversión anual y todavía es una dolencia que no ha sido vencida. Es decir, todavía la investigación pura no ha logrado generar la suficiente masa crítica de información y de conocimiento como para que la tecnología pueda terminar de una vez por todas con ese flagelo. Si bien ha habido grandes avances, hoy ya no es lo mismo. Antes la persona con cáncer estaba condenada a muerte en el corto plazo. Hoy ya no es así, hay remisiones de cáncer, hay grandes avances, se ha avanzado, pero todavía no se ha terminado con ese flagelo, no se ha erradicado como sí se han erradicado otras enfermedades, como ser la tuberculosis o algunas otras. De hecho, bueno, tampoco se han terminado de erradicar, pero por otras razones, no por desconocimiento técnico o científico. Ahora, ese desarrollo que bien usted dice que ha tenido la ciencia pura y la tecnología en todos esos años, que son 2000, aproximadamente 2000 años. Sin embargo, nosotros vemos que en este siglo, en lo que va del siglo XXI, ha existido, se ha dado un cambio radical, es decir, un cambio hacia adelante en cuanto a su desarrollo, es decir, ese desarrollo de la ciencia y la tecnología, la ciencia pura. Pero también otro elemento que a uno le llama la atención es que ha evolucionado ampliamente en el sentido positivo, por ejemplo en la medicina, pero hay otro elemento que ha sido muy negativo y es que se ha aplicado todo ese conocimiento también para perfeccionar los armamentos, es decir, ha servido para la guerra y en la guerra reciente que ha habido, que se han detonado en los últimos 3 años, nosotros vemos cómo esa tecnología ha servido para destruir ciudades, para eliminar centenares y miles de personas. Es decir, que en este momento, en la actualidad, en pleno siglo, inicio prácticamente del siglo XXI, en las primeras décadas, nosotros podemos decir que hay algunas características que tenemos que ver de esa ciencia pura y de esa tecnología. Es decir, cómo se caracteriza y podemos ver los rasgos principales que adornan y que presentan la ciencia pura y la tecnología en estos años del siglo o décadas del siglo XXI. ¿Cómo podríamos ver esta característica? Es muy interesante tu reflexión y tu pregunta, Miguel. Nosotros somos contemporáneos a la energía nuclear, a la energía atómica. Si bien somos más jóvenes que su nacimiento, que se dio allá por los primeros años del siglo XX, científicos como Albert Einstein empezaron a estudiar la materia de manera teórica. Los primeros descubrimientos, las primeras formulaciones científicas de Albert Einstein, de Enrico Fermi, de Niels Bohr y de todo ese grupo de científicos generalmente europeos, alemanes, italianos, que trabajaron en distintas organizaciones e instituciones, Rutherford, inglés, querían ver cómo era la estructura de los átomos, conocer la estructura, ciencia pura.
saber cómo estaba compuesta la materia. Y se encontraron con que la materia está compuesta por un núcleo, los átomos están compuestos por un núcleo y por alguna serie de partículas subatómicas más pequeñas que el átomo en sí, que es la unidad más chica de la materia, el átomo. Pero a partir de ese momento también descubrieron que los procesos que ocurrían a nivel atómico podían liberar grandes cantidades de energía calórica y energía radioactiva, hasta que a alguien se le ocurrió utilizar ese descubrimiento para mal, para generar bombas de destrucción masiva. El peor ejemplo que tenemos, afortunadamente los dos únicos ejemplos, digo afortunadamente porque no hubo más que dos, fueron arrojar las bombas de Hiroshima y Nagasaki, donde fallecieron 170.000 japoneses, sin discriminación. No se discriminó a hombres, mujeres, niños, ancianos, militares o civiles. Las Naciones Unidas establecieron que a lo largo del tiempo, por la radiación producida por esas dos bombas, más allá de los muertos en el impacto inicial, se acercó a 600.000 seres humanos. Fallecieron en esos ataques nucleares. La tecnología nuclear, de ahí en adelante, no volvió a ser usada en términos bélicos de manera directa, sí a manera de disuasión. Hoy muchos países tienen armamento nuclear. Afortunadamente, y esto es un orgullo para nosotros, para ti, para mí, para nuestros compatriotas de toda América Latina, de América Latina y el Caribe, jamás ha habido un conflicto que involucrara la posibilidad de un ataque nuclear entre nuestros países, por más que ha habido conflictos bélicos. ¿Por qué? Porque a mediados del siglo pasado, el siglo XX, un poquito más adelante, 1960 por ahí, no tengo con precisión la fecha, pero alrededor de eso, se firmó el Tratado de Tlatelolco, tratado que establece que todos nuestros países pueden desarrollar energía nuclear siempre que no sea con fines bélicos. Es decir, América Latina, de México a la Patagonia, incluido el Caribe, por supuesto, todos los países de Centroamérica y el Caribe son países que no tienen armas nucleares, aunque algunos podrían tenerla, desarrollo tecnológico. Argentina podría tenerla, que fue un país pionero en esto. Hoy Brasil, sin duda, podría tener armamento nuclear. E independientemente de los conflictos que a veces se dan en términos diplomáticos, políticos o geoestratégicos, ningún país de América Latina decidió de manera unilateral salirse del Tratado de Tlatelolco y utilizar la energía atómica para fines bélicos. Sin embargo, algunos de nuestros países, afortunadamente, tienen desarrollos nucleares de avanzada. Me enorgullece y es una realidad, es un dato de la realidad, no es un orgullo patriótico puro. Argentina es uno de los países que ha desarrollado tecnología nuclear en el sentido estrictamente pacífico. Ha desarrollado reactores nucleares de baja potencia que sirven para la generación de radioisótopos, que incluso países como Australia, Nueva Zelanda han comprado. Es decir, países con buen desarrollo tecnológico han comprado tecnología producida en nuestros países, en nuestro país, concretamente en Argentina. Este desarrollo tecnológico permitiría, de alguna manera, por ejemplo, que Argentina, vendiendo estos reactores, siguiera haciendo la inversión que el actual gobierno ha detenido y ha tratado de vender al extranjero, podría generar ingresos en los próximos 15 años del orden de 600.000 millones de dólares. Y eso se debe a la investigación básica que se empezó a hacer en Argentina en los años 70 en la Comisión de Energía Atómica.
si bien había una finalidad de producción de energía y si bien había una finalidad del uso de los radioisótopos a nivel industrial y médico, es decir, ciencia aplicada, para poder llegar a esos desarrollos hay que hacer desarrollos de investigación pura, porque las potencias no te venden esa tecnología o esas patentes. Y si te las venden caras. Obviamente no te hacen transferencia de tecnología. Ahí volvemos a lo que es tu pregunta. La ciencia pura en manos de una potencia termina determinando que esa potencia pueda desarrollar tecnologías que amplían la brecha entre los países pobres y los países ricos. Es decir, como dijo Nehru, presidente de la India, alrededor de los años 50, la India es un país tan pobre que no puede darse el lujo de no investigar y no invertir en ciencia pura. Y así tenemos que la India hoy es una potencia, no solo nuclear, sino informática. Sí, eso es un caso que se da en un país que ha ido, en el caso de la India que usted presenta, la India se ha ido desarrollando de manera también concomitantemente con el avance de la tecnología. Es decir, ha sido un avance rápido, igual que China. Es decir, esos dos países asiáticos han ido logrando avanzar, pero el caso también de la tecnología que se utiliza actualmente y el desarrollo de la ciencia pura, hay un desnivel a nivel de los países, es decir, países que no han tenido la oportunidad de romper esa barrera que han roto China y la India. Eh, por ejemplo, el caso de la gran mayoría de los países de América Latina y el Caribe han tenido que depender de los grandes países que han tenido un desarrollo tan vertiginoso en cuanto a lo económico, a lo social, como Estados Unidos, como los países Reino Unido, Francia, la misma Rusia. Es decir, nosotros hemos dependido de todos ellos. Entonces, ¿qué podemos hacer para ir rompiendo? Usted dice que Argentina por lo menos tiene ya esa capacidad de crear, aunque en menor medida, pero reactores ya nucleares para fines pacíficos. Pero nosotros, ¿qué podemos hacer para ir rompiendo con ese obstáculo que nos impide avanzar, como ha hecho China, como ha hecho la India? Tenemos recursos naturales, tenemos minas. Ahora mismo aquí en el país se ha descubierto tierras raras, en una provincia que le dicen Pedernales. Eso se está investigando la capacidad y la posibilidad de explotar esas tierras raras. Es decir, cómo nosotros con toda esa riqueza, con el oro que tenemos, con la plata y todos esos minerales y también el potencial intelectual que tenemos, de qué manera podemos pensar en arrancar en algún momento hacia el desarrollo que nos permita por lo menos tener cierto nivel de vida, porque el desarrollo también no es solo tecnológico y de la ciencia pura, también es el avance de los pueblos en cuanto al bienestar social. ¿Cómo usted ve esa situación a nivel de América Latina y el Caribe? De nuevo, una excelente pregunta, Miguel. Primero que nada, con decisión política de los gobiernos. Todo gobierno que tenga la decisión política de invertir en ciencia y tecnología está tarde o temprano haciéndole un gran bien al país. Uno de los países más avanzados en ciencia y tecnología era un país atrasado, Corea del Sur. Casi el único ejemplo de país que pasa del subdesarrollo al desarrollo pleno en muy pocos años, con inversión en ciencia pura, con inversión en ciencia dura, como se dice, porque la ciencia también tiene aspectos de las ciencias sociales y humanas, ¿no? Que no dejan de ser importantes, por supuesto. Pero en lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico necesitamos ciencia dura, necesitamos científicos. Yo estudié en la Universidad Tecnológica Nacional aquí en Buenos Aires y
Los libros con que estudiaba física o estas cosas de las que estamos hablando, química, física, eran libros de Editorial Mir, una editorial rusa. El nivel, ya que hiciste mención a Rusia, el nivel de los científicos rusos, de los matemáticos rusos, es de excelencia hoy y lo fue durante mucho tiempo. Del mismo modo los ingleses, los franceses, han tenido grandes investigadores y grandes científicos. Nosotros tenemos que ir por ese camino, tenemos que fomentar la ciencia como una salida no solo económica, sino de trascendencia del ser humano, de crecimiento del ser humano. Y lo que tú haces, Miguel, y lo que hace tu programa es vital, porque si no contamos esto de lo que estamos hablando y lo que vienes haciendo tú todos los sábados con distintos invitados de muy alto nivel, nobleza obliga, me excluyo de ese nivel, pero entiendo que sin poder contar lo que está pasando en el mundo y por qué es tan importante que nuestros países inviertan en ciencia, no habrá conciencia popular que haga que nuestros gobiernos tengan la presión necesaria para torcer el rumbo de dependencia en que muchas veces caen. Hay honrosas excepciones, no voy a hacer menciones puntuales, pero sí hay excepciones al revés. En Argentina estamos viviendo un cientificidio con el gobierno anarcocapitalista del presidente actual, que está entregando nuestro patrimonio cultural y nuestro patrimonio científico. Está desfinanciando la investigación, la universidad pública, que fue orgullo de la Argentina durante tantos años, y está tratando de privatizar las centrales nucleares y las empresas que proveen a las centrales nucleares que son estatales. Y aquí hay un punto que es muy importante, Miguel. Los estados muchas veces son organizaciones pesadas, son organizaciones hasta ineficientes. Sin embargo, esto no significa que siempre sean así, o que hayan sido así, o que no tengamos ejemplos al revés. Sin la inversión del Estado norteamericano en tecnología espacial y en investigación espacial, hoy la industria satelital norteamericana, que es la única que compite prácticamente con China, las otras 57 áreas las domina China de 64. Estados Unidos domina 3, una de ellas es satelital. Sin las inversiones que hizo la NASA en su momento para estudiar no solo la tecnología del satélite sino la ciencia básica que lleva a descubrir las propiedades de un combustible que luego sí va a ser utilizado para lanzar un cohete o una lanzadera espacial o un transbordador. De la misma manera, los satélites, la investigación acerca de las cuestiones geoestacionarias, las temperaturas a que un material puede resistir o no, ese traslado desde la Tierra al espacio, las ondas electromagnéticas con que se vincula el satélite con Tierra, y de ahí se producen los resultados económicos que tienen que ver con las telecomunicaciones, con la investigación de las mareas, con la investigación de los incendios forestales y, cuando no, también con la cuestión que tiene que ver con lo bélico. Hoy es imposible pensar la guerra moderna sin la participación de satélites de comunicaciones, de telecomunicaciones. De hecho, el triunfo que está teniendo Rusia sobre la OTAN en la guerra de Ucrania tiene que ver con superioridad tecnológica. Y tú hablabas de tierras raras. Las tierras son componentes de los misiles hipersónicos. Alguien estudió las tierras raras, alguien encontró cuestiones relacionadas con su potencial uso en un vector, en este caso bélico, que alcanza velocidades superiores a las del sonido varias veces y que hace que sean imperceptibles por los radares convencionales. Esta guerra se está ganando desde la tecnología, como todas. Esta guerra nos demuestra que
China procesa el 80% de las tierras raras a nivel del mundo. Sin embargo, tú me dices que en República Dominicana se acaba de encontrar tierras raras, como también las hay aquí en la Argentina y en otras partes de nuestra región. Ahí tienen que estar nuestros científicos, Miguel. Ahí tiene que estar nuestro desarrollo, no solo tecnológico, en el sentido del uso, sino en el estudio de las propiedades que esas tierras raras podrían darle a la humanidad para bien. Seguramente hay aplicaciones que hoy ni imaginamos, pero que si no empezamos a estudiar, nunca vamos a saber. Esto es deseable para la humanidad, pero muy especialmente para nuestros países, porque nuestros países tienen que superar este proceso de decaimiento económico. Quiero buscar un término que no sea tan dramático, pero resulta difícil. Estamos en una decadencia económica, tecnológica en toda América Latina. Estamos perdiendo el tren. También lo está perdiendo Europa, pero no es consuelo de tontos. Europa está perdiendo el dinamismo en la investigación en manos de China, en manos de Rusia y en manos de la India, más aún que de los propios Estados Unidos, que vienen perdiendo, como dije, la carrera tecnológica, especialmente frente a China. Y esto tiene que ver, como decía al principio, Miguel, con la decisión política, porque cuando un gobierno se fija más en el déficit fiscal que en el desarrollo de su aparato científico-tecnológico, empieza la decadencia, que es la decadencia que está viviendo hoy, una opinión personal, compartida por muchos, pero personal, está viviendo hoy los Estados Unidos. Estados Unidos, de ser la principal potencia económica tecnológica del mundo, ha pasado a ser la segunda potencia económica y la tercera, quizá a esta altura, potencia en tecnología. De manera que el camino que está siguiendo Estados Unidos, si no lo revierte, será el camino del subdesarrollo, como nos ha pasado a Este tema, nosotros, países. sí, no, continúe. No, países que hemos tenido algunos ejemplos notables de desarrollo y que lamentablemente por falta de decisión política o porque la injerencia de las potencias lograron doblegar esas iniciativas. Aquí en Argentina se había desarrollado un misil Cóndor se llamaba, que las presiones internacionales de otro gobierno neoliberal como el de Menem desactivaron. Yo no soy partidario de la construcción de misiles, pero entiendo que el mundo en que vivimos está lleno de países que tienen misiles y si en nuestras Malvinas, en nuestras Islas Malvinas hay una potencia con misiles, nosotros tenemos derecho a generar los propios. Ellos no te lo van a vender, Miguel. Eso es así. Bueno, Juan Carlos, es un tema muy amplio. Le iba a decir que eso es complejo, el problema de la relación entre ciencia pura y tecnología en el siglo XXI, porque hay mucho espacio, muchas aristas en las que nosotros tenemos que ir analizando. Ese tema que usted tocó, le iba a decir sobre la educación pública, es un tema también que tenemos que analizarlo, ligado también a ese desarrollo de la ciencia pura y la tecnología, y también la actitud de los gobiernos con relación a lo que es el desarrollo de la ciencia y el desarrollo de la tecnología. Juan Carlos, siempre el tiempo traiciona a uno y en este momento yo quisiéramos seguir tratando ese tema, pero usted sabe que en televisión el tiempo es corto. Agradecemos su presencia y una palabra de despedida al público. Bien, muchísimas gracias, Miguel. Déjame decirte una sola cosa muy breve. Yo hice referencia a un reactor, el reactor CAREM, es un desarrollo nuclear argentino que está en el orden del 80% de desarrollo, está por terminarse. ¿De dónde proviene la necesidad de hacer ciencia pura? Como Argentina, igual que República Dominicana y el resto de los países de nuestra región, afortunadamente firmaron un tratado de desnuclearización que no permite el desarrollo tecnológico de armas nucleares, no se puede enriquecer uranio, que es el insumo de las armas nucleares.
No se puede enriquecer más allá de cierto valor. El conflicto de Medio Oriente pasa por ahí. Si Irán enriquece o no enriquece el uranio. Bien, como nosotros no podemos enriquecer uranio, ¿cómo hacemos un reactor competitivo a nivel mundial? Bueno, nuestros científicos, los científicos argentinos, lograron desarrollar un reactor de potencia media sin alto enriquecimiento de uranio. Si no hubiera habido ciencia básica, no hubiera habido esa aplicación que esperemos llegue a ser ciencia aplicada cuando ese reactor comience a generar ingresos para la República Argentina. Para darte una idea, para terminar, cada uno de esos reactores se podría vender en 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de Sí, dólares. Y hay una demanda de sí. alrededor de 60 o 80 potenciales. Bueno, será hasta el próximo sábado con Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad con Miguel Cabrera, y muchas gracias a Juan Carlos Romero López. Será hasta la próxima, Juan Carlos. Hasta la próxima, Miguel, a Gracias, tus órdenes. Siempre un placer. gracias.